al senador José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, estimadas y estimados senadores, este gobierno se ha convertido en un ariete contra la democracia. Se ha caracterizado primero por su propensión a la concentración de poder en manos de un solo hombre. Nada bueno saldrá de ese proceso. De hecho, como bien lo demuestra la historia, los autoritarismos y las dictaduras surgen precisamente así, concentrando el poder en una sola persona. A este gobierno le incomodan los contrapesos y las voces discordantes, ya no se diga la oposición y prensa crítica. Desea la instalación de un pensamiento único que le rinda pleitesía y para ello es necesario concentrar el poder. Empezó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que capturó colocando como su titular a quien ha actuado con subordinación. Y ahora vemos las consecuencias. Por un lado, lesiona los derechos de las niñas y los niños, impugnando el mecanismo que garantiza el pago de pensión alimenticia, y por otro lado, anuncia que no impugnará la militarización de la policía civil. Todo mal, pero al gusto del Ejecutivo. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue solo el inicio. Y hemos visto también cómo avanza el proceso de captura del Poder Judicial a través de la amenaza a jueces y ministros y de la colocación de incondicionales en la judicatura y en la Corte. La amenaza también se ha dejado ver contra la Auditoría Superior de la Federación, a la que obligó a retractarse del cálculo que hizo sobre el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco y con ello la desautorizó en todo y para siempre, pero también contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral, que ahora resuelve a contentillo de Palacio Nacional. No por algo es quien tiene en sus manos resolver el caso Tamaulipas, en que fue ostensible la intervención en las elecciones del crimen organizado. Después de una enorme presión social que exigía que ya no hubiera más fiscales carnales, hoy tenemos al fiscal más incondicional, al presidente que haya habido en la historia moderna de México, que no tiene empacho en hacer uso faccioso de esa institución para perseguir opositores y acallar a la crítica. El propio Poder Legislativo se ha supeditado a los dictados del titular del Ejecutivo, votando con su mayoría morenista, propuesta sin moverles ni una sola coma, tal como él lo ordena y sin importar que se viole la Constitución. Contra la UNAM y el INAI, en su momento, y contra el INE, a cada rato se lanzan virulentos ataques para menoscabar su prestigio y credibilidad y se les regatea presupuesto para menguar su capacidad institucional. Propone incluso una reforma que plantea eliminar el INE y a las autoridades electorales locales y que, en el fondo, busca controlar el árbitro electoral y debilitar el sistema de partidos. No así, desde luego, a su partido. Y digo a su partido porque en efecto lo es. El inquilino de Palacio intenta restaurar el modelo de partido hegemónico o casi único propios de los años 70, en el que la única voz, el decisor solitario, es siempre y en todo el presidente de la República. Si para reinstalar el régimen autoritario es necesario comprar a opositores mediante el ofrecimiento de cargos públicos o amenazarlos, bueno, pues hay claras muestras. Hoy se hará lo que sea necesario para consolidar un poder omnímodo. Se hará como ya quedó demostrado ostensiblemente en Sinaloa y Tamaulipas y parece así vislumbrarse en el Estado de México, de que no importa incluso coludirse con el crimen organizado. Y es que además
de la concentración de poder a los autoritarismos también los caracteriza su escasa o nula tolerancia hacia el pluralismo político y la libertad de prensa. En cuanto al pluralismo, el régimen igual ataca a una organización de la sociedad civil que le resulta molesta, que arremete contra intelectuales, empresarios, abogados asociados o las propias iglesias. Los traidores a la patria, dice, no son solo los diputados que no votaron por lo que él ordena. No, el país entero está plagado de ellos y ahí están, como ya comentaba, los abogados ambientalistas, científicos, etc. Lejos de avanzar en un proceso de transición a la democracia y alternancia que caracterizó a nuestro país durante las últimas décadas, hoy vivimos un proceso de regresión detonado y encabezado por la propia Presidencia de la República. Se concentra el poder, se debilita las instituciones, se difama la prensa libre, se ataca a la oposición, se militariza la vida pública y, sobre todo, se divide a los mexicanos. Pero aquí estamos y estaremos los senadores del PAN para que este país no se vaya a la ruina, porque vamos a volver a gobernar y a nadie le gusta regresar a gobernar entre ruinas. Muchas gracias, presidente. Gracias.